Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, me encuentro ingresando a este pequeño pueblito llamado Liebig, aquí en la provincia de Entre Ríos, que está pegado al río Uruguay, así que además de lo que le voy a mostrar, que está vinculado a la historia, también vamos a ver un poquito las playas, que son muy lindas para veranear y para andar pescando, que es lo que suele hacer mucha gente. Este pueblo es muy pequeño, como muchos de los tantos pueblos que tiene esta provincia, con alrededor de 2000 habitantes. Lo curioso es que hace tan solo 4 o 5 años que se elevó a la categoría de municipio. Bueno, también voy a mostrar obviamente la parte del frigorífico, que por ahí es lo que de la mano del frigorífico de hecho nació este pueblo. Pero a continuación les voy a nombrar una persona muy interesante de origen alemán para que puedan entender o empezar a entender la historia de este pueblo Liebig. Esta persona de quien estaba hablando fue Justus von Liebig, perdón por la pronunciación, es un químico alemán quien, digamos, inventó o refaccionó la producción de carne vacuna en latas. Si bien ya existían las conservas en frascos de vidrio, el hombre lo que hizo fue adaptarlo a las latas, y de esta manera facilitaba mucho su exportación, era más duradero y también no se rompía como si ocurría con el vidrio. Bueno, se exportaba a todas partes del mundo y era práctico para transportar. Un grupo de ingleses le compra la patente a este químico de apellido Liebig, de origen alemán, como les dije, y lo que hace es, bueno, instalar todas estas fábricas, estos frigoríficos en esta localidad, pegado al río Uruguay. Se crean estas fábricas y el pueblo nace a la vera del frigorífico, al cual le ponen el nombre de Liebig en honor a este químico alemán, quien curiosamente nunca pisó tierras entrerrianas. Mientras sigo caminando por el barrio de los Obreros, en la zona sur del pueblo de Liebig, atención con estos datos porque después le voy a explicar por qué el barrio obrero y cuál era el otro barrio y por qué estaba dividido y demás. Y una característica sumamente interesante de estos barrios, que podrán ver que son casas todas pegadas, como todas continuadas. Eso tiene una explicación, por supuesto. Les voy contando que estos frigoríficos se instalaron allá por 1903, mientras aprovecho la sombrita del árbol, y cerraron aproximadamente allá por la década del 70, así que estuvieron en funcionamiento más o menos 70 años, los cuales una época fueron conocidos como la cocina del mundo. Atención también con este dato. Mientras tanto sigo caminando en dirección al río hacia la fábrica. Además me pasaban el dato de un hombre que es uno de los pocos que queda, que han trabajado en aquellas épocas en el frigorífico de Liebig. A ver si podemos hablar con este hombre. Bueno, el momento en que grabo este video son las 10 de la mañana, 10 menos cuarto, y la tranquilidad del pueblo es absoluta. A ver con qué nos encontramos. Aquella lata que se ve allá, pega un poco el sol de frente, es como el icono del pueblo. La gente que saluda. Acá tenemos la iglesia, la parroquia del pueblo. A ver, vamos a entrar. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, sencilla pero muy cuidada la iglesia. Y ahora te quiero mostrar la lata de corned beef, carne enlatada. Que bueno, sí, es como el icono del pueblo. Está muy bien vigilada, con seguridad privada. Y tenemos el perro, que espero que no tiene cara mala, así que yo pienso que nos va a recibir de buena manera. Buen día. Bueno, carne enlatada, producto de Argentina. Así eran las latitas que se exportaban desde este frigorífico, que ya les voy a estar mostrando. Voy camino a él. Así que acá tenemos las latas que se exportaban principalmente a Europa y en las épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, y aquí llegamos a la cocina más grande del mundo, así la llamada en aquel entonces, la fábrica o el frigorífico de Liebig. Esta parte que tenemos aquí en el ingreso, este era el primer lugar donde ingresaban los animales. Ingresaban por ahí vivos y bueno, después por allá hacia el río salían en trozos de carne o en latas. Tenemos aquella parte que se ve allá, ahí es donde se fabricaban las latas, llegaban con planchuelas de hierro y se producían las latas que después iban a contener, iban a llevar trozos de carnes y demás que iban a ser exportados. Esta parte hoy en día es privada porque cuando cerró el frigorífico fue comprado, por lo cual no podemos ingresar a los galpones y demás, pero nos permitieron muy amablemente ingresar a esta parte para poder grabar un poco y sacar fotos. Su mejor época de exportación de carne fue durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que la producción de carne de conservas en lata era muy práctico para los soldados, para alimentar a los soldados en la guerra. Era práctico, era seguro porque no era como el vidrio que se rompía, era bastante duradero, así que en aquella época se compraba mucho desde Europa para los soldados que estaban combatiendo tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Un dato para que tengan en cuenta, para que puedan tomar dimensión: 1500 animales se mataban por día y trabajaban alrededor de 3500 obreros en este frigorífico que podemos ver, repartidos en diferentes turnos que completaban las 24 horas del día, o sea que no paraba en ningún momento. Muy grande. Hoy en día ya hay un proyecto más de crear como un museo. Bueno, hay visitas guiadas que son los sábados y domingos, que les voy a estar mostrando un poquito mejor después, pero la idea es crear como un polo histórico para poder visitar y bueno, una puesta en valor de estos lugares que están, la verdad, se preservan muy bien a pesar del paso del tiempo, que ya tienen más de 100 años. 1903 se empezaban a construir y allá atrás tenemos el icono que es la chimenea de este frigorífico. Aquí están las visitas guiadas para quienes les interesa conocer un poco más la historia y visitar el interior. Sábados y domingos de 10 a 18 horas. Muy recomendable que vengan. De hecho viene mucha gente. Y aquí está lo que les mostré recién. Bueno, me encontré un guía en el pueblo de Liebig. ¿Para dónde vamos ahora, Firulais? No me ha dejado de seguir desde el centro del pueblo. Bueno, vamos a ver si nos vamos un ratito a la playa, a ver cómo se encuentra. ¿Te vas a bañar? ¿Te vas a tirar al agua? Esto que se ve acá pegado al río eran los antiguos muelles, que había 3 en total. Bueno, era por supuesto donde llegaban los barcos en busca de la carga, ¿no? Que iba directo a Europa. Todo de madera. Se encuentra muy deteriorado, pero ya tienen prácticamente 100 años. Muelles aquel se encuentra un poco mejor. Vamos para aquel lado. Este es el que mejor está, pero así todo, bueno, obviamente que paso de los años lo ha sentido. Recién estuvimos viendo un poquito por dentro el antiguo frigorífico y vemos la chimenea desde el río, chimenea clásica, que existía otra y fue derrumbada hace varios años. Esta es la única que queda. Es como también una referencia para la gente que viene navegando por el río. Es muy icónico en la mayoría de las fábricas, por lo menos antiguas. Vamos a ver si pasamos para aquel lado y podemos ver un poco más la fábrica como es vista desde el río. No sé precisamente cuántos metros tiene esa chimenea, pero la verdad que es exponente, gigante. Parte del recuerdo, ¿no?, de este pueblo que hoy en día es más bien turístico. Mucha gente que viene en busca de tranquilidad, que viene a pescar, a pasar fin de semana en carpa. Es un pueblo muy tranquilo, como han podido notar, donde tiene playa. Si bien el río está muy bajo,
No sé si se llega a observar ahí como hay bancos de arena. Y bueno, de aquel lado ya, si no me equivoco, ya es parte del Uruguay. Pero bueno, mucha gente viene. Si bien tenemos playas como Colón, San José, muy cerquita acá, esto es un pueblo mucho más chico y ahí es otro aire que se respira, más tranquilidad, más familiar, por supuesto. Miren toda esta parte que es como la protección de la fábrica, o era la protección de la fábrica al río. Y observen esta parte que ha quedado al descubierto con el paso de los años, cómo se ha ido comiendo, ¿no? Imagino que es un poco, bueno, por el tiempo y por el agua también, que si bien hoy está muy bajo el río, en otras ocasiones, no sé precisamente hasta qué altura llega, pero probablemente hasta la mitad o un poco más también. Me salió una oportunidad a los 24 años de venir a jugar a Liebig y me daban trabajo. Yo dije, bueno, voy a ir a probar un año o dos. Hace 60 que estoy acá. ¿En qué año empezó a trabajar más o menos en el frigorífico? En el año 64. 64 vine acá a jugar al fútbol y a trabajar. Y estuve todo el tiempo que estuvo Liebig, porque después Liebig cerró en el 81. Cerró Fricosa, mejor dicho, y compró Vicental. Y bueno, yo vine, hice varios trabajos, estuve en los cortes especiales, estuve en ingeniería, el último puesto que estuve fue bombero. Y el frigorífico hubo una gran cosa, mucha gente trabajaban 800 personas, 1000 personas. Trabajaba gente de Colón, de Brillante, del Colorado. ¿A dónde se exportaba más o menos? Se exportaba mucho en ese tiempo a Italia, a Suiza, a Israel se importaba mucho también, a Israel se importaba la parte delantera nomás del novillo, porque por la religión de ellos, no sé por qué era que la parte donde subía el toro a la vaca, por ejemplo, de la mitad del cuerpo para atrás no querían esa carne eso. No nos explicamos por qué cerró. Yo digo que hay varios motivos que se me ponen a mí por qué cerró Fricosa. Porque se fueron los ingleses, mejor dicho. Porque de inglés la empresa. Uno de los motivos que yo digo es que ya se veía venir el problema en Malvinas, me parece. Me parece que ya se veía venir eso. Tienen inteligencia, ¿no es cierto? Servicio de inteligencia tienen eso. Muchos decían que se fundía el pueblo, se acababa, pero sin embargo aguantamos hasta que usted ve lo que es ahora. El pueblo está hermoso, ya es ciudad, tiene municipio. Observen el detalle de las casas, todas con zaguán de ingreso, como que es toda una casa continuada, pero sabemos cuál es una y cuál es otra por los colores, ¿no? Por supuesto, pero es todo como casas chorizos, con su respectivo zaguán, que es como el ingreso, y ahí sale para una casa o para otra. Así casi todo el pueblo. Del otro lado, exactamente lo mismo. Tenemos un zaguán, ya tenemos otro. Estas casas que les estuve mostrando recién eran parte del sector de casas de los obreros, que eran alquiladas, o sí, en la mayoría alquiladas o prestadas por el frigorífico, que después cuando cierra, en su mayoría se las termina vendiendo a quienes vivían en aquel entonces. Bueno, la curiosidad de esta o la particularidad es que eran casas chorizas, todas continuadas con un zaguán, que en el interior tienen como un pulmón, un espacio en común, un patio interno, por llamarlo así, que cuentan una de las historias de que como eran casas de estilo inglés o pensadas en Londres, en Inglaterra, fueron diseñadas para el frío, por lo menos de Londres, que aquí no es tanto. Y en el patio interno de alguna manera era el lugar donde menos frío hacía y todos los vecinos se juntaban a pasar las épocas de frío, ¿no? Esta parte está dividida por una manga, que era la manga donde pasaban todos los animales que iban directo al frigorífico, que ahora lo vamos a ir a visitar. Esto que vemos acá, este camino
que después continúa por acá, es una recreación de lo que era en aquella época la manga, o sea, el trayecto final de los animales, las vacas, que iban directo al frigorífico para después, bueno, ser exportadas en pequeños trozos y latas, pero era como el último trayecto hacia el frigorífico, que también la manga, además de cumplir esa función, dividía al pueblo en esta zona que les mostré recién, que es la parte obrera, donde están las casas chorizo con San Juan muy tradicionales, y en aquella parte está el sector de los chalets, donde vivía la gente más adinerada, que eran en su mayoría los directivos del frigorífico y demás. Y hacia allá nos encaminamos. Muy distinta, ¿no? La parte esta de los chalets, casas con parque, mucho más coquetas que las anteriores, donde estaba la parte obrera, que eran mucho más discretas, por supuesto, sin parque, todas juntas. Bueno, esta es un sector más verde, con más espacio, y así eran todos los chalets del otro lado del pueblo, ¿no? Dividido por la manga que les mostré recién. Acá tenemos otra casa, otro chalet. No sé en realidad cuántos de estos son de la época o se construyeron después, pero bueno, estos sí son chalets de la época. Este me parece que ya por la construcción no. De todos modos es muy notoria la diferencia entre la parte norte de los chalets y la parte sur, donde estaba el barrio obrero. Bien, gente, y con el río Uruguay a mis espaldas me voy despidiendo, voy cerrando este video. Espero que les haya gustado la historia del frigorífico, que es súper interesante, que comparte. De hecho, gracias al frigorífico nació y creció este pueblo, y se puede ver en la construcción de las viviendas que les estuve mostrando, las calles. Bueno, y esto del río Uruguay es como un broche de oro a este pueblito sumamente lindo para venir a visitar, que se está convirtiendo cada vez más turístico. Así que no olviden dejar sus comentarios, tal vez algunos lo conocen, lo hayan visitado en verano. Está muy cerquita de San José, de Colón, tampoco está muy lejos de Concordia, así que bueno, muy recomendable para venir a veranear, a pescar y de paso conocer la fábrica o el antiguo frigorífico, y también recorrer un poco el pueblito. Así que nos estamos viendo en el próximo video.